Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y ustedes saben que al cine le encanta hacer referencia al propio cine. Por eso es que algunos actores han tenido el enorme reto de interpretar a otros colegas. Hoy en Amigos del Cine, en mi Top 5, hablaremos de actores que interpretan actores. Interpretar a un personaje siempre implica meterse en la piel, en los sentimientos, en las emociones, los traumas, los complejos, la historia de vida de una persona, sobre todo cuando estamos hablando de una persona real. Pero si a esto le sumamos el hecho de que esta persona se dedica a interpretar a otras personas, como los actores y las actrices, pues esta vez las complicaciones se van mucho más lejos y llegan hasta el límite. Y esto es lo que le sucedió a Robert Downey Jr., un gran actor que todos ustedes conocen como Iron Man, como Tony Stark, pero en 1992 se encarna al maravilloso Charlie Chaplin, uno de los grandes íconos de la historia del cine, en una película fantástica dirigida por Richard Attenborough, basada en la biografía de Charlie Chaplin llamado Historia de mi vida. Este papel fue realmente memorable, saca la mejor parte de Robert Downey Jr., lo recupera también de una gran crisis personal y profesional que él había tenido, y él muestra ahí sus dotes histriónicas y su gran capacidad para interpretar con mucha dulzura a este maravilloso personaje que fue Charlie Chaplin. Su actuación fue tan memorable que él estuvo nominado a varios premios, y para muchas personas realmente su actuación fue bastante subvalorada porque pues fue algo que mereció realmente más reconocimiento y que en su momento no lo tuvo, pero que hoy podemos verla y es una gran interpretación de Robert Downey Jr. Otro de los actores que se midió a interpretar a otro actor y además otro comediante fue el señor Jim Carrey, que en el año 1999 para la película Man in the Moon de Milos Forman se metió en la piel de Andy Kaufman. Andy Kaufman fue un gran actor, un gran cómico de los inicios de Saturday Night Live, un personaje controvertido en su vida personal, en su vida profesional, y un gran reto actoral para Jim Carrey, que pues había estado interpretando personajes muy histriónicos, llenos de lo que es su propia personalidad, y en el caso de Andy Kaufman esto le implicó a Jim Carrey un proceso grande de introspección, de cambio. Jim Carrey se volvió absolutamente insoportable, se volvió complicado, tuvo problemas con todo el elenco, tuvo problemas con Milos Forman, porque desde el principio del rodaje decidió asumir como su propia personalidad la personalidad de Andy Kaufman, un tipo que, como decíamos, fue bastante complicada. Esta película Man in the Moon es una película maravillosa que deja ver un genio de la comedia, un personaje con grandes tribulaciones, con grandes problemas, y que ustedes pueden de hecho ver todo el detrás de cámaras con un documental que ha salido en los últimos años llamado Jim y Andy, en donde se puede ver este proceso de transformación de Jim Carrey en Andy Kaufman. Así como Charlie Chaplin, otro gran ícono del cine es Marilyn Monroe, la rubia de oro, la mujer más deseada del mundo, la gran diva de Hollywood, que ha sido interpretada por muchas actrices, pero que en el año 2011, en la película Mi Semana con Marilyn, dirigida por Simon Curtis, fue interpretada por Michelle Williams. Michelle Williams es una gran actriz, para mí una de las mejores actrices de su generación, y este casting estuvo bastante controvertido porque ella físicamente se parece muy poco a Marilyn, pero gracias a su gran talento logró escalar hasta llegar a una Marilyn entrañable, un personaje que tiene todas estas características que antes describí y que se enfrenta en la película al director y gran actor shakespeariano Laurence Olivier, y allí se generan un montón de conflictos. Esta es una gran película y es un gran papel el que logra Michelle Williams interpretando a Marilyn Monroe. I have something in my eye. I can't see anything. Si hay una constante en este conteo es que tenemos grandes actores interpretando grandes actores, y esto ocurre justamente en el año 2004 con la película La vida y muerte de Peter Sellers, dirigida por Stephen Hopkins, en donde un Geoffrey Rush, que es uno de los grandes actores de nuestros tiempos, interpreta al gran Peter Sellers, uno de los actores más versátiles de la historia del cine. Quienes no lo tengan muy presente recordarán tal vez la película Teléfono Rojo, Volamos a Moscú, o Doctor Strangelove, en donde Peter Sellers interpreta varios personajes, y esa versatilidad hace que hacer esta interpretación, hacer este papel realmente sea memorable, y por eso Geoffrey Rush interpretando a Peter Sellers se convierte en uno de los personajes más importantes de este contexto. I'm Peter.
En la primera mitad del siglo XX hubo un gran enfrentamiento entre dos actores provenientes de Europa del Este que interpretaron a famosos monstruos de la cultura popular como Drácula y Frankenstein. Y el personaje que interpretaba a Drácula, el actor que interpretaba a Drácula era Bela Lugosi. Bela Lugosi fue llevado al cine por el director Tim Burton en la película Ed Wood, protagonizada por Johnny Depp, y en donde Martin Landau se le mide a hacer este personaje de Bela Lugosi, un personaje con un pasado gigante, un personaje con un gran reconocimiento anterior que en este momento ya está perdido, está en el olvido, es adicto a las drogas y que es rescatado por este director, por Edward Wood Jr., para muchos considerado el peor director de la historia, para hacer películas de bajo presupuesto. La película es muy recomendable, si no la han visto se la recomiendo, Ed Wood, pero la interpretación de Martin Landau haciendo un otoñal ya en sus últimos días, Bela Lugosi, es realmente memorable. Well, my next one will be better. Hello. Bueno, amigos del cine, este ha sido mi top 5 de actores que interpretan actores, y aprovecho también esto para dar un saludo muy especial a todos los actores colombianos, actores y actrices, personas que se dedican a entretenernos, a hacernos pensar, a abrirnos una ventana al mundo, a la historia, y sin cuya interpretación las películas no serían tan memorables como realmente lo son. Recuerda invitar a tus amigos a ver nuestros contenidos, suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para que cada semana te llegue información sobre los contenidos que presentamos aquí en Amigos del Cine.